Dios les bendiga, amadas hermanas, contenta nuevamente de poder estar con ustedes en un programa más de Mujeres con Propósito. Contenta de poder llegar a ustedes para que juntas podamos reflexionar en la palabra del Señor y podamos ser edificadas a través de la misma. Acompáñame a orar para iniciar este mensaje, esta reflexión para nuestras vidas. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de podernos reunir a través de estos medios para junto con tus hijas, Señor, poder meditar en tu palabra, reflexionar y esperar, Señor, que tú hables a cada una de nuestras vidas. Glorifícate, Señor, como solamente tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de, junto contigo, poder meditar en la poderosa palabra del Señor. El tema del día de hoy es disciplinas de la vida cristiana. Acompáñame a leer en el libro de Job, capítulo 23, versículo 12. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: del mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué importante, ¿verdad? Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Se exige que un deportista sea disciplinado para ganar una competencia. Se requiere disciplina del capitán que dirige un barco. El pianista necesita disciplina para practicar para un concierto. Pero también se necesita disciplina para desarrollar un amor ardiente por la palabra de Dios. ¿Pero qué es en realidad la disciplina? Bueno, esta palabra tiene varios significados. Algunos entienden solamente uno de ellos y piensan que esta palabra solamente se refiere a la corrección o a la subordinación. Sin embargo, cuando hablamos de disciplina en cuanto a la vida cristiana, estamos hablando de esa capacidad de poner en práctica los principios establecidos por Dios a través de su palabra. ¿Qué disciplinas podemos poner en práctica para desarrollar una vida cristiana consistente a través de la palabra de Dios? Quizá te has preguntado muchas veces, ¿qué es lo que debo hacer para poder mantener una vida ardiente en el Señor? Vamos a ver algunos aspectos en cuanto a la disciplina de leer la palabra del Señor. Primeramente, no dejes pasar un solo día sin meditar en la palabra de Dios, sin leer la Biblia. Haz que tu primera disciplina sea la decisión de permanecer fiel en pasar un tiempo leyendo la palabra de Dios. Vemos en el pasaje que hemos leído a uno de los grandes hombres de fe de la palabra del Señor. En medio de su sufrimiento, Job pudo declarar lo que hemos leído: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job nos está mostrando que la palabra de Dios debe tener prioridad en nuestras vidas. Ora cuando vayas a tener un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Eso hacía el salmista. Oraba: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Salmo 119, verso 18 y 19 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra,
no encubras de mí tus mandamientos. Pídele al Señor, amada hermana, que ilumine la palabra de Dios en tu alma, en tu espíritu, que te ayude a entender la palabra viva de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Así es que, amada hermana, ora para que Dios te ayude a entender su palabra. Haz como Salomón y clama pidiendo sabiduría. Como dice Proverbios capítulo 2, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Mire cuán importante, amada hermana, es orar para que Dios te hable, para que Dios te haga entender, para que Dios te muestre lo que Él te quiere decir. Consume, por otro lado, la palabra de Dios de diversas maneras. Leerla es insustituible. Nada puede ocupar el lugar de la lectura personal de la palabra de Dios. Hay muchos que se conforman cuando hemos estado todavía yendo a los templos con la lectura que se daba en el templo. Pero no estamos hablando de esa lectura. Estamos hablando de ese momento personal que tú tienes con el Señor o que tú debes tener con el Señor. Leerla entonces es insustituible. Pero además de eso, puedes mantener en contacto con la palabra del Señor. Te puedes mantener en contacto con la palabra del Señor a través de diversas formas. Por ejemplo, memorizando versos. En ocasiones han dicho algunas hermanas, es difícil, yo ya soy de edad avanzada. El otro día se regocijaba mi espíritu cuando escuché a una anciana de 100 años. Estaba cumpliendo 100 años y recitó un salmo de memoria. Y yo lo escuchaba a la hermana y realmente sorprendida de esa capacidad. Es que cuando uno se lo propone, cuando uno realmente tiene el deseo, saca de su mente todo obstáculo, saca de su mente todo aquello que le hace creer que no es posible. Eso no es verdad, hermana. Es posible que puedas también memorizar la palabra de Dios. Ponte en contacto con las diversas formas de la palabra. Además de tu lectura personal, escucha mensajes de la palabra del Señor, alabanzas. Que tu meta sea que haya meditación en tu corazón de la palabra y que esa meditación sea aceptable delante del Señor. La palabra del Señor dice, hablando el salmista, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Cuando estamos llenas de la palabra de Dios, cuando hemos saturado nuestra vida de la palabra del Señor en nuestra lectura personal, escuchando sermones, memorizando las escrituras, escuchando alabanzas y entonándolas también, amada hermana, definitivamente tu manera de pensar va a ser diferente. Tu manera de razonar va a ser diferente. Tus pensamientos van a ser gratos delante del Señor. La meditación de tu corazón va a ser grata delante del Señor. Que tu objetivo, amada hermana, sea llenar tu corazón, tu alma y tu mente con la palabra de Dios. Es obvio que como mujer estás ocupada con las muchas responsabilidades quizá del hogar, pero algo que tenemos que saber es que ninguna actividad puede absorber el tiempo de la escritura. Recuerda, amada hermana, que en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para guiar y estimular nuestras propias vidas, para poder mantenernos en el rumbo correcto, en la dirección correcta, de tal manera que seamos capaces de cumplir con el plan de Dios para nuestra vida. Las primeras horas del día son muy importantes, nunca olvides de eso. El tiempo con la palabra de Dios
es algo que necesitas hacer, que debes desear y que debes hacer. Nuestro deseo debe ser adquirir sabiduría. Pero no solamente sabiduría, sino también esa fortaleza que necesitamos de Dios para un día de trajín, para un día de tareas. Necesitamos el consejo de Dios para administrar nuestro día. Por eso es importante la dirección de Dios, la guianza de Dios, el aliento de Dios. El tiempo que pasamos con las Escrituras vuelve nuestro corazón hacia Dios y contribuye definitivamente, notablemente a la buena administración de un día. No usemos la excusa de que tenemos una vida ajetreada, porque recuerda, es eso, es una excusa. La Biblia debe ser el principal texto de lectura. Lee tu Biblia, ama tu Biblia, deleítate en ella, deleítate en la lectura, deleítate en poder meditar en ella, en poder escudriñarla, en poder meditar, investigar qué es lo que Dios tiene para ti. Busca, hermana, a alguien que te anime. Existen 3 clases de conocidos en la vida. 1, los que te tiran abajo. Otros, los que se ponen a tu lado. Y los otros, que son los que te impulsan hacia arriba. Las personas que te animen deben ser aquellas que se ponen a tu lado, es decir, que sean de un mismo sentir contigo, que sientan el avanzar contigo por el mismo celo por Cristo que tienes tú. Busca a alguien que te impulse hacia arriba, a alguien que te inspire, a alguien que esté dispuesta a guiarte, aún a discipularte hacia un crecimiento mayor de tu vida cristiana. De las que te tiran para abajo, aléjate, sepárate. Hablábamos en un programa anterior acerca del tiempo. Y el tiempo, el primer tiempo, muy temprano. Gánale a tu familia. Levántate antes que ellos para tener un tiempo devocional a solas, para sintonizarte con Dios, para levantarte fortalecida, para un día en paz, satisfecha, lista para concentrarte en los demás y para poder servir por amor a Cristo. Con la ayuda de Dios y renovada espiritualmente por el alimento espiritual que has recibido, podrás hacer frente cada día a los desafíos que se te presentan. Las exhortaciones en la palabra de Dios a permanecer firmes, a pelear la buena batalla, a andar como es digno del Señor, son las que te pueden fortalecer cada día. La vida adquiere otro sabor, amada hermana, cuando leemos primero la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos darle a nuestra familia la bendición de la divina influencia en nuestra vida? ¿Por qué no puede los que nos rodean disfrutar de esa influencia de la palabra del Señor en nosotras? Es muy importante, hermana, el tiempo que tenemos para la palabra de Dios. Sé de influencia para tus hijos. Si separamos tiempo para asimilar la palabra de Dios, también debemos separar tiempo para asegurar que nuestros hijos hagan lo mismo. Es un deber del cual nosotros no podemos escapar, pero también, amada hermana, es una necesidad por la cual debemos sentir verdadera urgencia, debemos sentir pasión por las cosas de Dios. Esto nos ocupa un tiempo,
Pero no es un tiempo que debamos pensar que lo estamos perdiendo, sino que más bien debe ser el tiempo que decidimos dar para cumplir el mandamiento que Dios nos da. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, dice la palabra del Señor, que estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Como madre cristiana, estás llamada a enseñar la palabra de Dios a tus hijos de manera diligente. Ese tiempo estará disponible una vez que ponemos en orden las actividades en nuestra vida. Desde una perspectiva, por supuesto, de arriba, desde una perspectiva del Señor. ¿Sabes cuán importante es la labor que desarrollas en cuanto a la enseñanza de la palabra a tus hijos? En la Biblia encontramos ejemplos maravillosos. Jocabed, madre de Moisés, el tiempo que pudo estar con su hijo. Mira, esa mujer tiene que haber trabajado de una manera diligente en enseñarle quién era Dios, lo que era Dios, las enseñanzas de ella de esta madre con su hijo, fueron fundamentales. De tal manera que siendo Moisés un hombre adulto, rehusó, dice la Escritura, ser llamado el hijo de la hija del faraón y rechazó los deleites temporales del pecado. Había estado bajo la influencia mundana, había estado bajo una influencia pagana, había tenido quizá personas que lo rodeaban, que lo podían haber influenciado de muchas maneras. Pero la labor que esa mujer desarrolló como madre en la vida de su hijo fue fundamental. Qué importante. Podemos encontrar muchos ejemplos en la palabra de Dios. La madre y la abuela de Timoteo. Dice la Escritura, hablando de Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Qué importante, amada hermana, es que nosotras entendamos que es indispensable enseñarles a nuestros hijos el camino de Dios, enseñarles lo fundamental, lo indispensable, lo importante que es las Escrituras en su vida. El tiempo que pasamos con nuestros hijos enseñándoles no es en vano, es importante, más importante que cualquier otra cosa. Si la palabra de Dios ocupa el primer lugar en su vida, también esa palabra va a ocupar el primer lugar en la vida de tus hijos. Busca más tiempo. Una vez que tú disciplines tu propia vida, una vez que tú encuentres la forma de buscar en la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y que lo hagas de manera regular, podrás expresar entonces como el salmista David. Él decía que tenía hambre y sed del Señor. ¡Qué maravilloso! Anhelar al Señor, mi alma te anhela. El poder sentir que uno se deleite en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Uno puede encontrar tantas riquezas en la Escritura. Uno puede encontrar tanta sabiduría en la Escritura, amada hermana, para el diario vivir como mujer, como hija de Dios, como esposa, como madre. Aún si trabajas, amada hermana, no deberías atreverte a salir al mundo sin una preparación espiritual. Aún si nuestro trabajo es en la obra de Dios, necesitamos pasar tiempo con Dios, tiempo en oración, tiempo con su palabra. Debemos aprender a administrar nuestro tiempo. No nos podemos conformar diciendo, no, es que como yo sirvo a Dios, eso sí sustituye esa comunión íntima con el Señor. No te engañes, hermana. Es importante
que nosotras pasemos ese tiempo con Dios. Si eres una hija de Dios, debes creer que necesitas alimentar tu vida, que necesitas fortalecer tu salud espiritual, que necesitas el alimento espiritual. Eso es disciplina. Haces lo que debes hacer. Esa disciplina se convierte en una satisfacción personal y cosechamos las bendiciones de Dios de una relación íntima con Él, lo cual jamás tendrá precio y será de mucho valor, más que cualquier cosa, amada hermana. Ahora te pregunto, ¿dónde te encuentras en el camino de tu vida cristiana? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Cómo y cuándo vas a comenzar? ¿Cuáles son los primeros pasos que vas a tomar? ¿Cómo evitarás las consecuencias de descuidar la disciplina que abarca toda tu vida cristiana? ¿Cómo mejorarás las disciplinas cristianas que ya estás practicando? ¿Sabes que en reiteradas ocasiones en la palabra del Señor dice: meditarás en este libro de la ley de día y de noche? ¿Sabes cuán importante es que nosotros meditemos en la palabra del Señor? Dice que para que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, para que cuides de hacer conforme lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuán importante, amada hermana, es poder meditar en las Escrituras, poder que la palabra de Dios sea nuestra delicia, como dice el Salmo 1. Dice, quiero leer el verso anterior, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabes cuál es el resultado de eso, amada hermana? Lo dice en el verso siguiente: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice luego? Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Mira qué poder tiene la palabra de Dios, porque entonces todo lo que hace prosperará. ¿Te deleitas realmente en la palabra del Señor? ¿Tienes una disciplina? Si no es así, amada hermana, ¿qué estás esperando? Hoy es el día que tienes que tomar decisiones serias. Hoy es el día que tú te tienes que decidir. Y si ya estás tomando en cuenta estas disciplinas cristianas, amada hermana, ¿cómo las puedes mejorar? Es verdad que tú meditas, que te detienes, que disfrutas de leer la palabra de Dios y que esperas asimilarla en tu corazón para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿o lo haces tan a la ligera? Hay muchos cristianos que lo que quieren es acallar su conciencia, y cuando leen la palabra del Señor, mira, hasta citan pasajes que ya se lo saben hace tiempo, pero no disfrutan, no han encontrado ese sabor, no tienen una vida disciplinada, han pensado que la vida cristiana se vive de cualquier manera. Cuando el Señor dice: por tanto, id y haced discípulos. Mira, esa palabra tiene su raíz en la palabra disciplina. Está hablando de seguidores disciplinados de Jesús, que tienen una vida estable espiritualmente, es decir, que están centrados en buscar la palabra del Señor, la voluntad de Dios, en agradarle a Él. ¿Te has puesto a pensar que podemos sentarnos a meditar en la palabra del Señor y a marcar todos aquellos aspectos
en los cuales Dios nos habla a nosotras como mujeres? Porque Dios tiene un plan con nosotras. Entonces seríamos mejores hijas de Dios, seríamos mejores esposas y seríamos mejores madres. Ese es el plan de Dios. Quiero que me acompañes a orar. Si tú necesitas esas disciplinas en tu vida cristiana, pídele a Dios ayuda en esta tarde. Dile: Señor, no me es fácil, no tengo el hábito. Quizá llevas mucho tiempo en tu vida cristiana, pero no has cultivado ese hábito de buscar a Dios a través de su palabra. Este es el momento, amada hermana. Acompáñame en oración y dile: Señor, hoy es el día que hago un alto en mi vida. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Necesito buscar tu voluntad. Necesito crecer en el conocimiento de ti. Necesito crecer a la estatura de un varón perfecto, el cual es Jesucristo. Ayúdame, Señor, a ser como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Oremos, hermana. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos. En esta tarde, Señor, venimos delante de ti porque necesitamos tu ayuda. Señor, entendemos la importancia de tu palabra en nuestras vidas, pero muchas veces hemos sido negligentes en leerla. Señor, quizá hemos pensado que es solamente suficiente con escuchar tu palabra, pero falta la disciplina, Señor, de nosotras, Señor, leer, meditar en ella, buscar tu voluntad, buscar que tú nos hables, Señor. Hacemos un alto en el camino de nuestra vida, pero necesitamos tu ayuda. Díselo ahí, hermana. Necesito tu ayuda, Señor. Oh Dios bendito, necesito ser la influencia en mis hijos. Necesito, Señor, enseñarles de manera diligente a buscar en tu palabra. Pero necesito empezar yo, Señor. Díselo al Señor: necesito empezar yo. Ayúdame. Te lo pido con todo mi corazón, Dios eterno, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. Empieza desde hoy, amada hermana. Tómate un tiempo en la palabra del Señor. Separa un tiempo cada día. Vas a ver que tu vida va a cambiar. Damos gracias al Señor por este programa. Damos gracias al Señor por cada una de ustedes que nos acompañan en cada día que podemos sacar el programa de Mujeres con Propósito. Ore por nosotros, comparta este programa con sus amigas, con sus vecinas, con sus familiares. Visite nuestras páginas, amada hermana, en las redes sociales, y si ha sido de edificación, ore por aquellos también con quien usted va a compartir la palabra del Señor. Desde aquí un abrazo fraterno y nos vemos en nuestro próximo programa de Mujeres con Propósito. Dios le bendiga.